nuestra vida es parte de la industria, es parte de lo que vendemos. Entonces, para poder venderlo correctamente, lo tenemos que sentir y lo tenemos que probar. Que no hay mejor forma de que convenzas a un cliente potencial que ser generoso, rendirle tributo a la palabra la hospitalidad. Alejandro, muchísimas gracias nuevamente pues, por estar por acá en Deep Dive Podcast. Como te diste cuenta, esto es un podcast en donde estamos trayendo a los líderes dentro de la industria de los eventos y tú eres claramente uno a nivel de Latinoamérica y a nivel internacional. Llevas más de 38 años en la industria, lo cual pues ya por sí solo es un reto. Muchos en el camino se han quedado, pero tú has seguido ahí persistiendo. Eres el presidente de AV Business y Communication, que es una empresa de marketing de incentivo, de la cual vamos a hablar también en este podcast. Has sido presidente de Site. De hecho, el primer presidente latinoamericano que tuvo Site fuiste tú. Aparte de eso, también montaste el capítulo latinoamericano de Site. O sea, estás, como decimos en Colombia, más preparado que un cumis. Y bueno, me Bueno, encanta tenerte gracias. aquí. Gracias, Jorgito, gracias por la oportunidad y siempre a disposición para hablar de nuestra industria, de los desafíos. En el año 2025, yo empecé hace varios años atrás, 1990 y pico, como decimos en Argentina. El y pico es cierto redondeo con imprecisión, porque yo empecé con mi empresa de publicidad en 1986, o sea, long time ago, anterior a tu nacimiento y anterior a los de muchos de los que están viendo este programa. Pero me metí en el tema de incentivos ya con un poquito más de años transitados en lo que era comunicación, marketing, etcétera. La anécdota cortita es que yo trabajaba asesorando en comunicación a empresas de turismo y un día en una recepción, esperando una entrevista, me puse a hojear un magazine del trade, del turismo, y vi que había una empresa que se llamaba Maritz, que estaba en la ciudad de San Luis, en Estados Unidos, que tenía 3.000 empleados y que se dedicaba a desarrollar campañas de incentivos y programas de motivación. Y ahí empecé a mirar con mucha curiosidad este tema para entender de qué se trataba. Y así fue como de a poquito me metí en Site y empecé a aprender y empecé a prepararme para tratar de ser profesional en ese nicho. Y bueno, después del tiempo y de tener oportunidades de ponerme a trabajar en esos proyectos, hoy sí te puedo decir con mucho orgullo de que hemos sido de las primeras compañías en Latinoamérica que han empezado a tocar el tema de los programas de incentivos en los casos en donde hay compañías que sí son multinacionales y que ya lo tenían incorporado culturalmente, como las aseguradoras o las automotrices o las de tecnología, que en general esa práctica de motivación la tienen ya arraigada por una cuestión estructural. Pero en Latinoamérica, empresas importantes que no necesariamente entendían que se puede motivar con experiencias, con viajes, y no con dinero, o no con un reproductor de CDs o con una televisión, sino que las experiencias motivacionales tienen una serie de ventajas que con un poquito de tiempo te las puedo describir, pero si no, uno hace hoy clic en una inteligencia artificial, no importa la que tú quieras, y le preguntas, ¿cuáles son las razones por las que es mucho más efectivo motivar con experiencias? Entonces la inteligencia artificial con mayor o menor poesía te va a decir, la primera es que esas experiencias no pueden ser definidas con un precio exacto, ya que son experiencias y al ser exclusivas y diferenciadoras, el que recibe como premio esa experiencia no la va a poder contrastar contra el valor de un refrigerador o de un reproductor de música que tú ya sabes que en el escaparate vale $100 o 200. La otra razón por la que estas experiencias son interesantes es que le generan al que las disfruta y las participa la posibilidad también de sentirse orgulloso de ser de los pocos que forma parte de ese contingente, o sea que lo transformamos en algo aspiracional. Y tercero, entre otras ventajas, es que nunca se va a sentir que ese premio tiene un valor monetario con la culpa que genera tener un premio monetario. Es decir, si yo el equivalente a ese viaje, si fueran $3.500, te los diera en dinero, luego hay un proceso de la utilización del dinero en gastos que después se transforman en dispersiones, que no quedan claro finalmente ese premio que te ganaste por tu desempeño,
en qué lo usaste, mientras que la experiencia de haber ido por primera vez a Europa o por primera vez a Cartagena de Indias queda grabada en la memoria y la marca que facilitó esa experiencia queda ligado positivamente en la mente y en el alma de ese participante, ese cliente o ese empleado. Hay un tema sensorial. Digamos que eventualmente cuando ya con la inteligencia artificial y con todos los avances de tecnología podamos medir qué es lo que sucede en nuestro cuerpo en el momento de experimentar estas cosas, pues nos vamos a dar cuenta que el cerebro va a empezar a tener, o sea, va a empezar a emitir un montón de señales de todos los sentidos, que es justamente eso lo que genera impacto, lo que genera recordación. Es ese impacto en nuestro cerebro, desde el olfato, la visión, el tacto, todo que se genera solamente en el momento en donde estamos viviendo esa experiencia. Entonces, es muy, muy, muy interesante lo que estás diciendo y quería de pronto preguntarte una pequeña diferenciación porque tú, digamos, en tus comunicaciones utilizas mucho la palabra marketing de incentivo. ¿Podríamos hacer como la diferenciación entre marketing de incentivo y viajes de incentivo? En realidad son parte del todo. Cuando vos empezás a hablar con los que desarrollan los viajes de incentivos, es posible que una parte de la historia la desconozcan. Y es que alguien les pidió la organización de un viaje de incentivos con esa descripción y esa definición, en el cual el proveedor, el DMC, el receptivo, la agencia corporativa, que es la intermediaria especializada en organizar eso, solamente tiene un request: 50 seres humanos vivos, sexo indefinido, edad indefinida, que pertenecen a un grupo premiado de tal compañía, que es la que paga esa experiencia, 5 noches, actividades recreativas, actividades culturales, team buildings, alojamiento 4 estrellas, y ese es el brief. Ese es el brief que corresponde al que organiza el viaje. Pero lo que no saben y no tienen por qué saber es que esto que se llama el request de un viaje de incentivos tiene un origen y es en la acción del marketing del canal distribuidor o del canal de comercialización o de los recursos humanos que lanzaron un programa de reconocimiento, de motivación o de incentivos en sus redes laborales internas o externas, con la cual empiezan a desarrollar la intención de contarle a la gente que va a participar de que si hacen las cosas de tal forma, si aumentan la productividad, si reducen la cantidad de errores o lo que fuere, van a poder calificar para esa experiencia. Entonces, si tenemos que trazar un poquito lo que es el huevo y la gallina, primero hay un marketing del incentivo para luego generar la experiencia del viaje. No existen viajes que se autodefinan viajes por de 0 a 100. Siempre tiene que haber una intencionalidad. Lo que sí se puede confundir es que hay veces que hay viajes que son de fidelización, donde ahí lo que se utiliza como medición es esto, es el dedo. Tú vienes, tú vienes, tú vienes, tú vienes porque te quiero seducir, porque te quiero reconocer, pero no hubo un mérito, no hubo una competencia. Mientras que el verdadero programa de incentivos siempre tiene la intención de premiar a determinados participantes y en la mecánica financiera de esa premiación y de esa medición está la autofinanciamiento o el autofinanciamiento de la inversión que se realiza. Es decir, si durante un programa normal de ventas de semestre vendí 1 millón y este año quiero vender 1.500.000, monto un programa de incentivos que probablemente me salga 400.000 y me va a permitir alcanzar ese revenue extra de ventas de 500.000, que es el delta que quiero obtener. Entonces, haciendo estas mediciones y estas proyecciones, le puedo que pagar ese viaje o ese programa de que esto se va a autofinanciar. Si los cálculos son hechos correctamente, en la mayoría de los casos los programas se autofinancian, pero no siempre existe la intención de la compañía y la posibilidad de medir. A veces se lanzan los programas, se llevan a los ganadores, se da la sensación interna de que todo se justificó porque la gente está muy contenta, pero a veces viene alguien de finanzas y compara año previo versus año con incentivo y dice, no noté que haya una gran diferencia, o al revés, notamos que gracias a la comunicación del marketing del incentivo, las ventas se dispararon porque la gente quería ganar el premio. Eso es parte del debate de lo que a veces no sucede o sí sucede en algunas compañías. Las mediciones, que son duras y que son a veces difíciles de hacer porque involucran variables que a veces están dispersas entre distintos temas. ¿Cuánto es la rentabilidad marginal de un producto que voy a vender
cuál es el impacto que tiene en la motivación del personal de ventas saber que va a ganar un viaje a Colombia versus que nadie les diga nada, que no haya un buen clima de trabajo, que no haya un buen plantel motivado. O sea, I wanted to share with you how we created the deep dive. First, we defined our audience, CEOs within the events industry, first and second degree connections from USA, Spain, and Colombia. Also, that they follow one of my favorite event marketers, Julio Solaris. We took that to our software where we created a special list, placed some tags, and connected it to my profile. Then we started scraping the entire database. We started automating outreach on LinkedIn with multi-step engagement that felt quite human. This allowed us to schedule collaboration and voila! Now we have more than 25 episodes, more than 12 hours of content, plus 150,000 impressions between all channels, and we've reached more than 45,000 people. Not to mention, I've doubled my follower count in less than 3 months. We can do the same for you. Whether you're looking for event leads, sponsors, speakers, influencers, or just save 30% of your current ads budget, we're here to help. Send me a message. volvimos, fue una pausa para vender caramelos en un comercial y volvimos. Tal cual, Pero, tal bueno, cual. Ok, bueno, entonces realmente aquí o sea, me surge como otra pregunta en torno a la medición precisamente pues como de todos estos programas de incentivo. Yo estaba tratando de visualizar porque inicialmente para mí digamos el concepto de marketing de incentivo me hace pensar en el funnel de ventas, en un embudo de ventas. Entonces creo que muchas veces hay como una falta de claridad frente al retorno que se puede obtener de este tipo de actividades, porque no hay una claridad precisamente de cuál es la ubicación dentro del funnel que ocupan. ¿Dónde están las actividades de marketing de incentivo dentro del funnel y cómo nos ayudan a llevar al cliente de una etapa a la otra, al final, a la conversión? buen punto, buen punto. Siempre te voy a sugerir que cuando hablemos de los viajes o programas de incentivos, es mucho más fácil limitarlo a lo que sería la definición B2B. En Ujú, general, las empresas lo desarrollan para motivar a sus clientes o a sus canales de distribución y también las áreas de trade marketing, que son a veces los campeones de estos programas o de estas iniciativas, lo pueden utilizar para motivar a personal que trabaja en apoyo al canal, por ejemplo, repositores, vendedores, merchandisers, han participado en programas que hemos organizado y han ganado viajes y los hemos llevado por primera vez fuera del país y estaban emocionados, porque no hay que pensar solamente que el gran viaje de incentivo es para el top level management o para los grandes gerentes o para los grandes clientes. Tú puedes organizar lindos viajes de incentivos para gente de nivel medio que no necesariamente son gerentes, porque todos los que integran los estratos laborales y comerciales tienen una productividad a desarrollar, a incrementar, un compromiso hoy cada vez en las fuerzas laborales más jóvenes, under 30. Es difícil que un chico dure más de 5 años en una compañía. ¿Y cómo haces para que ese chico tenga cierto engagement? El salario, chicos, hoy el tema del salario no les mueve tanto la aguja. ¿Por qué? Porque están aquí hoy y mañana hacen zapping con su propia vida y se van a Nueva Zelanda a hacer buceo. O porque se casan o porque no se casan o porque no tienen claro dónde es su lugar en el planeta y hoy es más fácil que te desplaces y que hoy vivas en otro lugar. Entonces, un viaje no resuelve un contrato emocional más difícil de desarrollar a lo largo de una relación laboral entre un empleado y una compañía, pero cuando tú formas parte de estos ambientes de trabajo en donde notas como empleado de una compañía que hay una intención de valorar los esfuerzos, de que hay un buen liderazgo que ayuda a reconocer las labores que cada uno intenta desarrollar, tenés un buen coaching general, y etcétera, la incorporación de estos viajes es una herramienta más para mejorar el clima de trabajo. Lo que importa entender es que lo que tú hablabas de los funnels, etcétera, sí, hay empresas que lo manejan bien, hay empresas que honestamente cuando se lanzan a medir, hacen una medición muy grosera de revenue. Es decir, si tú vendes tanto, ganas un lugar en el viaje. Hay otras que se meten en temas más técnicos, más específicos, que permiten que la composición de la medición tenga distintos indicadores y distintos valores, esos indicadores dentro del total del puntaje. Lo interesante es que cada caso es un desafío. Cuando yo me pongo el sombrero de organizador de experiencias, a veces toda esa parte previa no la toco,
porque no me llega, como conté Mm, antes. Muchas veces el pedido de Jorge, que es el gerente de marketing de una empresa que fabrica alimentos, es: Alejandro, necesitamos una experiencia de 5 días en tal país para tanta gente, que sea divertida, creativa, con este presupuesto. Y yo me pongo a trabajar en eso. ¿Por qué van a viajar? ¿Qué ganaron? ¿Qué hicieron? Es una interna que a veces no nos la comparten. De hecho, muchas veces el gran problema que tenemos los que organizamos estas experiencias, cuando vienen clientes a la Argentina, que también hacemos, o mandamos clientes nuestros fuera del país, es que el brief, la información es: se trata de gente joven, se trata de gente que está en buen estado físico, se trata de gente que va a tener intereses en común. Y la pregunta que uno se hace del lado del cliente, que a veces es una persona que simplemente la intermediaria en trasladarte la información, es: no lo sé. Entonces estamos en esa ceguera de información que muchas veces es peligrosa. ¿Por qué? Porque uno avanza en el desarrollo de una serie de experiencias y luego aparece, ya cuando está todo contratado, un gerente de esa compañía que va a premiar, que es el que en definitiva va a acompañar al grupo, y cuando analiza todo lo que está programado dice: pero no, con los que tenemos no podemos hacer eso, porque es gente de edad, o esta actividad la veo muy arriesgada, o esta actividad la veo muy cultural y la gente no está... Y bueno, esas son las cosas que a veces suceden como errores, y por eso siempre tratamos de involucrar a los decision makers, que aunque no viajen o aunque viajen, tengan para aportarnos cierta información respecto al grupo, porque los grupos son cada vez más distintos, y mm, conseguir que todos estén motivados o que estén todos mirando el celular, desenganchados de la experiencia, es el desafío. Por eso es un desafío elegir un plato de comida. Ahora llevamos un grupo dentro de 10, 15 días a París y a la Costa Azul, y estamos eligiendo los menús. Hay mucho marisco, hay mucho pescado, hay cosas creativas. Francia se caracteriza por eso. Y hay un estándar de gente que solamente come, como decimos acá, milanesa con papas fritas, ¿eh? Y un raviol y una hamburguesa. Y entonces perdemos la magia de que vivan una experiencia gastronómica única, bajando el nivel de la excentricidad de los platos para satisfacer al que no sabe comer otra cosa que esos tres menús. Eso es también el desafío: ¿cómo hacemos para mm. satisfacer a todos? Porque la gente hoy, cada vez que va a un lugar, que ve una comida linda, le saca una foto. ¿Es instagrameable el momento culinario? ¿Es parte de una experiencia? Sí, hoy en los viajes incentivos se le presta mucha atención a la bebida, a la comida, todos en nuestra cotidianidad lo hacemos. Entonces, elegir lugares icónicos es un plus. Que todos lo puedan valorar es otra historia. Si sabemos Mm. la información de que esta gente no le gusta comer sofisticado, quizás nos ganemos un tiempito y un dinero no bien invertido anticipándonos, pero esa información vale oro y a veces no la tenemos. Ya, ya. Quiero devolverme un poquito como a la pregunta inicial que te había dicho, porque en tu respuesta me surgen entonces dos, como, bueno, múltiples vértices, pero dos importantes que hay que aclarar. Por un lado está el funnel interno, que es donde vamos a meter, por ejemplo, todos nuestros colaboradores que tienen un objetivo, en donde a través de ese funnel lo que queremos hacer es, digamos, como motivarlos a que hagan los procesos de una forma hasta que al final obtengan los objetivos que como organización estamos buscando, que usualmente suelen ser ventas, pero como dijiste tú, también pueden ser otros matices. Por ejemplo, ¿no? Abrió tantas cuentas o Sí. amplió la red en tantos o logró presentar tantas postulaciones para eventos. O sea, Correcto. Sí, sí. eso a nivel interno, pero a nivel externo también podemos utilizar el marketing de incentivos, es decir, para lo que tú estabas comentando, a lo mejor queremos convertir un cliente y hacemos un viaje en donde decimos, lo que hacen los buros de convenciones, por ejemplo, con los farm trips y demás, de alguna otra forma, eso también sería como un viaje de incentivos, ¿cierto? Y lo que sucede es que cuando le queremos poner la definición técnica, el viaje de incentivos como tal debería estar linkeado a una calificación previa, que esa calificación en general debería estar definida por incremento de ventas, incremento de productividad, ampliación de la red de distribución, reducción de accidentes, métricas. Ujú, Cuando tú eliges a un grupo de prospects a los que quieres llevar de experiencia, para generar vínculos, para venderle tu destino, si fueras un fan. Esos ya no son viajes de incentivo como tal,
aunque en la ejecución parezcan un viaje de incentivos porque tienen creatividad y tienen diversión y tienen exclusividad. Pero la definición técnica sería un viaje de fidelización. ¿Por qué? Porque no están linkeadas las participaciones a algo que el invitado haya hecho. ¿Por qué? Porque, repito, ahora, en el caso del viaje a Francia, todos los que participan en ese grupo son productores de seguros que durante el año pasado y parte de este Ujú. cumplieron con ciertas metas de productividad y en un ranking están entre los primeros 20 de los que más vendieron, de los que menos accidentes o menos siniestros tuvieron. Recuerda que en el mundo de los seguros el productor es un intermediario que vende pólizas de seguros de una marca que emite esos seguros entre sus empresas y clientes. Si esa cartera repartida entre distintas empresas y particulares no tiene accidentes, es una cartera fantástica para la compañía porque le cobró los seguros a todos, pero no tuvo que pagar ningún siniestro. Ahora, si Jorge, de la cartera que trae, tiene un 50% de siniestros, para la compañía Jorge no es un excelente productor porque por más que traiga mucha productividad, también hay que pagar muchos siniestros. Entonces, la siniestralidad ocupa en la medición un rol muy importante. Todo esto te lo explico para que se entienda claramente que en el marketing de incentivos y el viaje de incentivos esas métricas son conducentes y vitales. Pero en un viaje de fidelización o una convención, incluso convención de ventas, donde invitas a los mejores clientes a que escuchen las novedades, que participen durante 3 días, 2 noches en el espíritu que vamos a lanzar de nuestro nuevo producto en el mercado y nuestra nueva fuerza de venta, ese cliente que es invitado para que sea partícipe de lo que se eduque o se transmita y también para que se sienta cerca de la organización. Y ahí sí, como decíamos antes, es un viaje de fidelización. ¿Por qué? Porque le generas un compromiso a ese cliente. Viajaste con todo pago, te divertiste, escuchaste nuestras novedades, te siento como uno de nuestros pilares. Después, si mañana hacemos un incentivo, quiero que te pongan las pilas y que lo ganes. Pero ahí tengo que diferenciar, ¿es una convención con actividades de incentivos o es un viaje de fidelización con actividades de incentivos? Pero no es un viaje de incentivos técnicamente porque no hay una métrica ligada a la calificación. Interesante, interesante. O sea que en esencia, o sea, nosotros, o aquellos que se dedican a todo el tema de viajes de incentivos, DMCs, agencias, en esencia deberían conocer todo esto, estos pequeños matices, porque realmente es importante para entender em, el background, el contexto que tiene cada uno de estos dos frentes y cómo podemos ajustar cada experiencia, porque cada una de alguna manera va a tener un, como dices tú, una atribución diferente, un resultado diferente, digamos, sí, un resultado distinto. Aquí yo quería también, digamos, como preguntarte con relación a unos puntos que contaste que definen mucho, pues, digamos, cómo vamos a crear estas experiencias de incentivos, que es el tema de personalización. Hoy en día, con toda la tecnología que está entrando, ¿cómo se están adaptando a eso? O sea, ¿cómo la estás viendo? ¿Se está haciendo más fácil o más difícil? En realidad las personalizaciones son siempre un salto al vacío, por lo que explicaba antes. Tenemos en algunos casos la historia, en la fortuna de trabajar con clientes fieles, empresas que nos contratan año tras año, y clientes que son invitados o premiados por esas compañías que repiten y vuelven a calificar. Entonces ahí ya vas conociendo un perfil etario, actitudinal, y entonces la personalización es más fácil porque ya tienes un tracking emocional de esa persona en un viaje anterior. Mm, Si trabajamos en empresas en donde es la primera oportunidad en la que trabajas, no tienes historia previa, no tienes cierta data, si son mujeres, si son hombres, si son solamente parejas, es muy distinto la programación de un viaje a Las Vegas con parejas, hombre y mujer en general, o el significant other, que puede ocurrir también, o todas chicas o todos hombres en Las Vegas. Hablo de Las Vegas como un estereotipo de ciertas cosas que a veces ujú. pueden ocurrir en Río de Janeiro o en Buenos Aires o en Cali, ¿ok? No hay que pensar solamente en que la gente se porta bien o se porta mal según el nombre de la ciudad. Y entendamos qué es portarse mal y portarse bien. Acá somos todos adultos. Una cosa es que te inviten a participar por un viaje de incentivos, participas en todas las actividades, se termina la cena a las 10:30, 11 de la noche y tú, a partir de ahí, sos un adulto
te haces responsable. Yo a los grupos que he coordinado en distintos lugares del mundo le digo, hasta acá llegué yo, hasta acá te cuidé, Y hasta acá bendición. te queda tu libertad y mañana te espero a las 8 de la mañana sano y salvo para desayunar. Y a veces eso ocurre, en general, bien, y a veces la persona llega en un estado maltrecho. Me ha tocado de recibir gente al día anterior, día posterior, eh, En el magullada. calabozo. No, no, por suerte no, pero casi. Golpeados, Ah, golpeados, descompuestos, robados. no. Puede pasar. Y sí, 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 pero bueno, con el pasaporte robado. O sea, el que organiza un viaje de incentivo se transforma en un anfitrión, en muchos casos de lujo, pero también en una diversa variedad de públicos, te transformas también en el coordinador de lo que pueden, lo que no deben, de lo que uno le puede recomendar, de lo que uno puede paternalmente decir, mira, conozco este destino, no te conviene esto, anda por acá, pero esa paternalización de la experiencia también tiene un límite, porque por tratar de darle mucha contención, yo tengo siempre presente que mi rol de coordinador representa la imagen de marca del cliente que me contrata. Con lo cual, si yo me pongo a la par, me pongo de rumba con él, me emborracho con él a la larga va a inconscientemente pensar que la empresa que me contrata a mí está validando todo esto. Entonces yo tengo que tener un límite, tengo que tener una ética, tengo que diferenciar que él puede Claro. ser libre de elegir con quién termina la noche, pero no lo puedo acompañar porque eso después no tiene retorno y deja una impronta negativa. Por eso también es delicado y la personalización, en definitiva, respondiendo a tu pregunta, puede surgir de un regalito motivacional en la habitación, una experiencia adicional a lo que ya se imaginaban que iban a tener, que es que, por ejemplo, van a poder el último día antes de embarcar recibir un masaje en el spa que no pensaban que lo iban a tener, o la posibilidad de que les dediquemos en la noche final un audiovisual con las fotos de la experiencia y que le pongamos a los principales calificantes del grupo un video que se grabó previamente de su familia, que lo felicita y que lo extraña. O sea, hay un montón de razones que podemos utilizar para mover la Sí. emoción. Después hay que diferenciar entre los golpes bajos, entre lo que son simplemente efectos, que son emocionalmente correctos, y lo que es duradero. Entonces, esa combinación tiene que tener un balance. Buenos viajes, buenos destinos, buenos hoteles, buena comida, buena compañía, lindo grupo, actividades divertidas, memorables, un video editado en recordación de la experiencia, un link con todas las fotos semiprofesionales o fotos que se hayan hecho del grupo e individuales, todo lo que esté a tu alcance para que cuando la persona vuelva a su país diga qué bien que la pasé, se pueda directamente sentir orgulloso de postear imágenes de esa experiencia, a menos que la compañía no quiera, porque es otra parte oculta de nuestra industria. Muchas veces las compañías quieren dejar esas actividades desapercibidas. Y te voy a preguntar por qué. ¿Qué te imaginas de por qué hay muchas compañías que no quieren promocionar este tipo de viajes de premiación? Porque a lo ¿Por qué mejor será? son susceptibles a ¿Qué- lo que mismo, al mismo que estabas diciendo ahorita, porque muchas veces las personas no se alinean a lo mejor en su comportamiento a lo que representa la marca y puede deteriorar también la marca a largo plazo. Bien, pero también hay veces que hay cosas más mezquinas que tienen que ver con la interna de lo que pasa en cada país y en cada empresa. Por un lado, motivo a mis mejores productores de seguros, pero en Ujú, el frente interno con mis empleados, quizás la compañía transmite un mensaje de que estamos mal, que estamos preocupados, de que tenemos que cuidar el dinero. Entonces, muchas veces las ujú, compañías que miran a sus brazos comerciales con mucha admiración y con mucha entrega, no tienen necesariamente la misma situación en el frente interno. Entonces, no quieren ujú, hablar de un viaje de $5.000 por persona donde se ven las fotos en lugares lujosos porque puede en el frente interno generar algún tipo de problema. No quiere ujú. decir que eso sea la regla, lo que digo es que a veces es todo tan complicado que no tienes la libertad para que todo lo que vos considerarías
espontáneamente como, esto es instagramiable, esto habría que ponerlo en social media, esto habría que publicitarlo. Hay veces que uno tiene que manejarse y ahí también la personalización de hacer un video y de darle mucha difusión tiene sus límites. Mm, el presupuesto que usualmente se destina a este tipo de acciones, usualmente hace parte del presupuesto de eventos, por ejemplo. En realidad el programa de incentivos tiene un presupuesto que se calcula en concepto de autofinanciamiento del resultado Mm, comercial incremental que creemos que vamos a obtener. ya. Es una declamación voluntaria de éxito en la que todos se montan y en el cálculo de esa incrementalidad que se logrará gracias a la motivación del programa de incentivos, se calcula cómo se va a recuperar esa inversión. Esa es en la teoría. Que algunas compañías calculen, que algunas compañías directamente destinen anualmente un dinero, X dólares, 100.000 dólares para el viaje, sin necesariamente detenerse a medir, también eso ocurre. Mm, Puede venir de un presupuesto cooperativamente armado de entre marketing, recursos humanos, área comercial, etcétera. Entonces, entre 4 áreas, cada una pone 25.000 dólares en el año y hacen 100.000. Y en ese caso, en ese programa que cuesta, o ese viaje que cuesta 100.000 dólares, todos cumplen con alguna meta de su mm. área en particular. Eso también puede ocurrir. Ya, ok, ok. Ahora con todo este tema de las tarifas y de los impuestos que están poniendo a diestra y siniestra Estados Unidos, China o lo que sea, em, se han visto afectado bastantes las empresas y muchas de ellas están recortando presupuesto para la participación en eventos. Es más, hoy justamente estaba leyendo un artículo que sacó Andrea Doyle, que estuvo aquí en el podcast de Skip Meetings, en donde hablaba que ya las empresas están buscando a través de sus participaciones en eventos o, bueno, sí, en eventos principalmente hablaba el artículo, ya no están buscando lugares en donde vayan a capturar simplemente contenido, sino que al final se traduzca en venta, se traduzca en comercio, en donde en ese espacio, lo que decías tú, puedan hacer negocios, hacer, o sea, sacar soluciones y sacar, sí, o sea, resultados. Esto dentro de la industria de incentivos, dentro del segmento de viajes de incentivos, ¿tú crees que va a afectar o de alguna otra forma vamos a estar permeados por eso? Mira, me llama mucho la atención que en algunas culturas de lo que depende más que nada de Estados Unidos y quizás Europa, probablemente, esto lo vienen preguntando en forma constante. Me han mandado una encuesta de México la semana pasada y me preguntaron de la gente de IMEX, que organiza la feria, me preguntó lo mismo, qué opinión tenía yo. Y la verdad, tengo que decirte que estando en Argentina, viviendo en Argentina, proyectando incentivos para clientes argentinos, la parte receptiva nuestra es mucho más chiquita y limitada. Yo no he visto nada que nos afecte, que tengamos que tener en cuenta. Lo que sí sucede es que muchas de estas grandes compañías que organizan eventos, que están radicadas en Estados Unidos, parecen que son la voz del mercado y entonces cuando estornudan ellos, todos creemos que el mercado está en problemas. La realidad es que si tú haces una indagación con colegas míos, 10 o 20 empresas o 15 como la nuestra o parecida, en Argentina todos te van a decir que están con mucho trabajo y que los clientes están haciendo cosas. Entonces, también hay que diferenciar el impacto que hay dentro de Estados Unidos, que también hay una interna política pro-Trump, contra Trump, donde muchas de estas declamaciones de que se viene el infierno lo utilizan también para pegarle a Trump. Entonces yo me corro de todo eso, yo voy a los números. Este para nosotros es el año con mayor demanda de servicios que tenemos en la Wow. historia y tratamos de asistir a todos los clientes con calidad y a veces nos desesperamos de que no nos alcanzan las manos. Entonces, no te puedo dar otra mirada que es la propia, no puedo hablar de lo que le pasa a mis colegas. A mis colegas sí los veo en los eventos de la industria, aquí o afuera, y compartimos información y a los veo a todos bien, más estresados, con más trabajo, más viejitos, pero todo respecto a tener trabajo. El problema es cuando no hay trabajo. Cuando no hay trabajo, ahí estamos todos preocupados. Pero mientras que hay trabajo y las reglas nos permitan dar servicios de calidad, yo no veo un problema. Pero entiendo tu pregunta y entiendo que en otras regiones
el tema está afectado o posiblemente afectado, con lo cual tengo que decir que de lo que depende de mi órbita de influencia, no veo eso como una amenaza al día de hoy. Ok, ok. Bueno, ¿qué es lo que más te entusiasma del futuro de la industria? Mira, la industria es una parte de la vida laboral, emocional, personal, que a veces se hace muy difícil para gente como nosotros que nos dedicamos a esto, diferenciar si vamos a cenar con mi esposa para hablar como personas, para hablar como socios, porque somos socios y matrimonio, o para hablar como profesionales, donde en un restaurante estamos haciendo potencialmente un site inspection, ya que ese restaurante podría ser utilizado por nosotros para un evento. Entonces, es muy difícil que al meeting planner le hables de la industria como algo que está fuera de él. Nuestra vida es parte de la industria. ¿Por qué? Porque, claro, constantemente, por defecto profesional, todo lo que tenga que ver con comunicación, experiencias, comida, bebida, lugares, sensaciones, es parte de lo que vendemos. Entonces, Mm, para poder venderlo correctamente, lo tenemos que sentir y lo tenemos que probar. Por eso yo a mis colegas hoteleros les insisto siempre que no hay mejor forma de que convenzas a un cliente potencial de tu producto, de tu hotel, de tu restaurante, de lo que estés ofreciendo, que ser generoso, rendirle tributo a la palabra la hospitalidad, que no viene de hospital, sino de ser hospitalario, y que tiene que ver con que si estoy seguro de que mi producto es bueno, si Jorge tiene un buen restaurante, eligiendo correctamente, invita a alguien que está en el medio para que lo pruebe, para que te cuente su experiencia, para que sea probablemente un evangelista de esa experiencia, porque desde todo punto de vista, ese cubierto que no estás cobrando se va a autopagar en otras características que positivamente te van a volver a ti por una cuestión de causa y efecto, hasta teoría de vibración, de tema energético, pero sin entrar en temas más metafísicos, es siempre importante que estemos abiertos a entregar para poder recibir. Y mm, lamentablemente en muchos hoteles y en cadenas, por ciertas miradas más financieras, me está pasando ahora con una noche que estamos quedándonos en Lyon, en Francia, y que muchas veces yo le digo al hotelero, mira, no conozco Lyon, me gustaría traer un grupo, me gustaría tener una experiencia para ver cómo es tu hotel hoy, y claro, como no ven concretamente una solicitud firmada, te mandan una tarifa como si fueras cualquier hijo del vecino. Entonces me ponen en una situación menos comprometida de tenerlos en cuenta, pero cambiaría totalmente si esa persona te dice, quédate, conoce nuestro producto, dame tu opinión. Bueno, eso que en Latinoamérica a veces es más común, en Europa y en Estados Unidos a veces es muy difícil. mm, Entonces, es parte un poco de esto que te decía, cómo vemos la industria. Y la industria se va a automatizar en algún límite cuando empezamos todos a utilizar la inteligencia artificial para simplificar procesos operativos o mm. búsquedas de información o creación de itinerarios. Pero creo que la tarea personalizada y la gestión adulta, consistente, experimentada, va a seguir siendo necesaria. Pero también hay gente que hoy se dedica prácticamente a elegir en lo que son viajes personales individuales sin intervención de un ser humano. Para lo que es el mundo corporativo, creo que sigue siendo necesario, porque por más que tengamos gente menos preparada del lado del cliente, que eso está ocurriendo, gente que no conoce la industria, que no conoce las miradas específicas que requiere organizar eventos con seres humanos vivos, miran un Excel y lo único que saben es decidir quién es el proveedor más barato y quién es el lugar más barato, y saben que eso es la forma en que se protegen. Y dicen, yo hice mi tarea, elegí el más barato. Y ahí hay que enseñar, mostrarles. Yo llevo muchos clientes corporativos invitados a IMEX, Frankfurt y Las Vegas porque me interesa que el mundo corporativo se mejore, se solidifique en entender la dificultad que tenemos los intermediarios para tomar decisiones. Y a veces que el corporativo lo abraza, la invitación y la ve positiva, y hay veces que el área de compliance les impide participar. ¿Por qué? Porque les dice, no, no podemos aceptar que una feria te pague una invitación. Entonces, ahí hay un tema todavía para trabajar en el mundo corporativo para facilitarle que el mundo corporativo aprenda y nivele, porque hoy el intermediario sabe muchísimo más que el corporativo y a veces por saber mucho más no tenemos el acompañamiento del lado corporativo para entender las decisiones que hay que tomar, las dificultades que tiene nuestro trabajo y etcétera, etcétera.
Hombre, esta conversación podría irse horas. Me salen preguntas por montones, pero quiero dejarte con la última pregunta que nos dejó el último invitado que tuvimos, ¿de acuerdo? La pregunta que nos dejó él fue en inglés, pero la puse en español para continuar con la conversación en español, y es, ¿cuál es tu motivación para seguir adelante cada día? Bueno, en realidad uno trata de vivir el aquí y ahora. Entonces, una de las cosas que me acuerdo de un colega colombiano, Pablo Ravelo, que me preguntó hace muchos años qué proyectaba yo para los próximos 10 y la verdad que le dije, no proyecto nada raro, nunca proyecté, nunca construí ni me adherí a imaginarios de lo que podía ser. De hecho, aunque esté a contramarcha de muchos, hoy estoy contento de tener una empresa pequeña, supe tener 70 empleados, supe tener 2 oficinas. Y la verdad es que me siento más tranquilo de tener algo más pequeño, más boutique, atendido como se dice, por sus dueños, con apoyo de equipo de gente que trabaja con nosotros, pero no me quiero, sí te puedo decir que tengo 2 hijos profesionales que no están hoy trabajando directamente con nosotros, pero han trabajado en nuestra empresa y que sí el desafío que tengo que mirar en el futuro es qué previsibilidad le doy a nuestra empresa para los próximos 10 años si es que ellos se van a querer incorporar, si van a querer empezar a trabajar como codirectores nuestros, esa transición, si no es fácil, si no es difícil, si los nuevos chicos de 30 quieren hacer su propia historia y no quieren depender del brazo protector del padre o la madre. Esos sí son los desafíos que como persona de la industria tengo a definir junto a mi esposa. Pero la industria va a seguir existiendo, la gente va a seguir viajando, se van a necesitar asesoramientos de gente que sabe. Probablemente, como dije antes, algunas empresas intentarán comprar directo, creerán que en una simplificación de un itinerario de un Gemini de Google van a poder armar su viaje de incentivo y después van a tratar de contactar directamente a los proveedores. Eso ocurre, ocurrió y va a ocurrir. Hay gente que se quema. Me acuerdo, para hacerlo corto, un cliente que me dijo, fuimos al Mundial de Fútbol de Sudáfrica. ¿Y cómo le fue? Y más o menos. ¿Y por qué? Porque contratamos todo directo. Y el gerente comercial contrató una van para 15 personas y la manejaba él y pagaba con su tarjeta de crédito las comidas. Y llegamos a un restaurante y preguntamos si tenían espacio para 20 personas y nos decían que no. Y estamos con los invitados dando, bueno, le digo, bueno, ese es el ejemplo de lo que no habría que hacer en una organización de un viaje corporativo. Pero las empresas a veces tienen que sentir el dolor de la experiencia negativa para Mm. valorar la correcta. Entonces, hay veces que uno deja hacer, por eso no es solamente mi misión educar a los clientes, los que se quieran educar mejor, los colegas que nos compartimos buenas prácticas es importante, ver al colega competidor como un apoyo y no como una amenaza. Eso es muy importante en Site. En Site tenemos ese grupo de pertenencia que nos permite compartir buenas experiencias, buenas prácticas, aprender del otro, mirar con admiración el que hace un trabajo que ha sido premiado en la industria, que ganó un Crystal Award y del cual uno puede aprender. O sea, ese espíritu colaborativo creo que siempre es importante y es una de las cosas que va a salvar a la industria. No sentir el sálvese quien pueda y donde yo a Jorgito, que también trabaja en el maíz, lo veo como una amenaza y miro sin abundancia. Cuando miras sin abundancia, tú crees que lo que consiga Jorge es lo que me quita a mí. Y eso es un error. Hay negocio para todos, para que todos seamos felices, para que todos seamos abundantes, pero bueno, hay que creerlo y hay que transmitirlo. Y a veces en el tiempo de las dificultades que todos podemos tener en desarrollar nuestro negocio, podemos creer que se vienen malos momentos y creo que hay que reprogramarlo. Todos tenemos que proyectar positividad, tenemos que trabajar en la abundancia y creo que hay negocio para todos sin duda aquí, en Estados Unidos, en Europa o donde te toque trabajar. Alejandro, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias y espero por acá volver a tenerte. Esta es tu casa. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Quedamos No, así entonces. gracias por todo y para una próxima oportunidad, dentro de 2 meses, después que vuelva de viaje, si te puedo contar cosas lindas de lo que hicimos en Europa, con gusto vuelvo a tu espacio y con la mejor onda para una linda audiencia que tienes y que voy a empezar a seguir para conocer un poquito más tus otros entrevistados, ya que hemos conocido, nuestro acercamiento ha sido hace muy poquito, pero bueno, felicitaciones por la iniciativa y te voy a empezar a seguir con mucho gusto. Muchísimas gracias, de verdad que sí.